Noches a todas y todos los que estamos aquí presentes en este nuevo día de celebración de nuestra Semana de la Psicología. Ya estamos en nuestro cuarto día de celebración, de presentación de este conjunto de webinars, de encuentros. Hemos tenido los workshops que han estado muy lindos también. Y la verdad que estoy muy agradecida a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos durante todos estos días. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña y yo le voy a dar la palabra a Sofía o Adriana, que van a hacer la presentación formal de nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Paloma, por estar aquí. Gracias, encantada. Buenas tardes a todos. Como mencionó la profesora Varinia, estamos en el penúltimo día de la Semana de la Psicología. El día de hoy tenemos un webinar sobre el tema de la transformación de retención del talento humano, desconexión digital y uso del coaching y asistencia psicológica a cargo de la doctora Paloma. Candidata a PhD en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidad del Perú, profesora asociada del Departamento Académico de Ciencia de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora de la red Alumni Gestión PUC en la Facultad de Gestión y Alta Dirección, investigadora y asesora de tesis en temas de gestión, catedrática a nivel nacional e internacional en cursos de gestión de personas, habilidades directivas y administración de empresas, consultora experta en el desarrollo y gestión de sistemas y procesos de gestión del talento, Master of Philosophy del Maastricht School of Management en Holanda, summa cum laude en Master of Arts en desarrollo del curso de recursos humanos y manejo del conocimiento de la Universidad de Lancaster en Reino Unido, licenciada en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias y gracias por esa presentación. Quiero compartir ahora mi pantalla para conversar justamente sobre el tema que nos trae el día de hoy, que es un tema fascinante, la verdad, que es la retención, ¿no? Ya me han presentado, pero igual quería compartir con ustedes, digamos, como les dijeron, estoy terminando mis estudios de doctorado, tengo una maestría en filosofía de la investigación en Maastricht y un máster en desarrollo de recursos humanos en Inglaterra. Soy licenciada en administración de la Católica, trabajo y enseño en la Católica, así que no me fui muy lejos, digamos, después de terminar mis estudios. Soy parte del grupo que fundó la Facultad de Gestión y Alta Dirección, que es una facultad relativamente nueva. Recién tenemos 14 años, digamos, como facultad. También he trabajado como jefe de desarrollo organizacional, pero digamos que mi carrera profesional la he hecho en la consultoría, ¿no? Trabajando con empresas, con organizaciones sin fines de lucro y también con instituciones del Estado. Y para que me conozcan un poco mejor, ¿no es cierto? Estoy casada, ahí pueden ver, por si acaso mi esposo no es el de gorro blanco. Me reconozco como una Disney lover y como una Potterhead, ¿no? Porque la vida es suficientemente seria como para no querer seguir con nuestros sueños de niñez. Ahora, la primera pregunta que yo quiero hacer y que también me dio mucha curiosidad es ¿por qué hablamos de retención? ¿Por qué, digamos, es un tema que nos interesa? Entonces, les quisiera pedir y los quisiera invitar al Jamboard. Aquí les pongo en el chat el link. Si pudiéramos entrar al Jamboard y justamente me pudieran poner en el Jamboard una palabra que ustedes asocian o que me puede decir por qué les interesa el hablar sobre retención, ¿no? Ahí tienen ustedes el link y entonces nosotros podemos entrar acá. Uy, me botó, no me preguntes qué he hecho. ¿Por qué hablamos de retención? ¿Qué me pueden decir? Acá tienen, ¿no? Acá tienen el texto que pueden ustedes escribir.
Ok. Aprovechamiento del talento. ¿Qué más? Porque genera valor agregado para la empresa, ok. Porque el retener a las personas genera un valor agregado para la empresa. Ok, la retención es beneficiosa para la organización, porque la pieza clave dentro de una empresa son las personas. La retención es la muestra de la fidelización de los empleados, ¿no es cierto? La retención te asegura tener el mejor talento o quedarte con el mejor talento, ayuda al logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Con la retención, el conocimiento del trabajador va a quedarse con nosotros. Es una manera de mantener a los más eficientes. A través de la retención potencias las competencias para una mayor productividad, potencias el crecimiento, ¿no? Para que la persona siga mejorando, siga desarrollándose, siga aprendiendo, ¿no? Ok, está relacionado a la marca empleadora, sí, definitivamente lo vamos a ver. Todas estas ideas, me quedo tranquila porque justamente todas estas ideas las vamos a ver en unos momentos, ¿no? Entonces, la retención está relacionada al talento, está relacionada a esta fidelización y vemos también, como ustedes mismas lo indican, hay un valor agregado y una cantidad de beneficios para la organización, pero también, como ustedes bien lo mencionan, tenemos beneficios también para las mismas personas, ¿cierto? Espérense un ratito que yo misma me estoy, a ver, aquí. Entonces, primero quisiera que contextualicemos de alguna manera, porque hemos hablado de talento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué necesitamos hablar de retención? Porque hoy en día las organizaciones, especialmente, por ejemplo, las empresas en el Perú, están enfrentando desafíos muy complejos, ¿no es cierto? Toda esta nueva normalidad en la cual ahorita estamos justamente, ¿no? Con la introducción de la tecnología, con la necesidad de un nivel de innovación muy alto, con la necesidad que las personas, que se adapten los procesos, que obviamente son las personas las que los terminan adaptando, ¿no es cierto? Los mercados laborales se vuelven cada vez más complejos, los marcos legales también, tenemos un marco legal bastante complicado en el Perú, a diferencia de otros países, pero también tenemos un alto nivel de informalidad, la competencia ha pasado a ser global, ustedes pueden trabajar en una empresa, para una empresa en el Perú, para una empresa en Argentina, para una empresa en Europa, ¿no es cierto? Y definitivamente hay un nuevo perfil de trabajador que vamos a necesitar para este nuevo entorno. En este momento, por ejemplo, se necesitan muchos perfiles expertos en transformación digital, se necesitan también personas con experiencia, ¿no es cierto?, que de repente ya hayan vivido algunas otras crisis y que traigan esa experiencia para gestionar a las personas. Ahora, ¿cómo, digamos, enfrentamos estos desafíos como ustedes mismos y ustedes mismas lo han dicho, ¿no es cierto? Teniendo talento dentro de nuestra organización, ¿no? Teniendo las habilidades, la capacidad, las actitudes, las circunstancias, estas personas que reúnen todas estas características, ¿no? ¿Por qué tenemos y por qué queremos talento? ¿Por qué queremos atraerlo? ¿Y por qué queremos que se quede con nosotros? Porque el talento no tiene estas características únicas, inimitables por mi competencia, que me van a dar una ventaja competitiva. Como ustedes mismos ya lo han dicho y está en el Jamboard, porque tiene un impacto positivo en los resultados financieros. Una empresa que realmente retiene a los mejores talentos tiene mejores resultados financieros y se han hecho diferentes estudios al respecto, ¿no? Eleva mi capacidad de atender mejor y más a mis clientes. Por ejemplo, ahora, durante toda esta pandemia, hemos visto claros ejemplos, ¿no es cierto?, de empresas que a través de sus personas han tenido, digamos, servicios excelentes y eso solo ha
digamos que ha ayudado a mejorar la imagen, la reputación, las ventas, el posicionamiento de esa empresa, y también hemos tenido lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente el tener al talento dentro de tu organización te va a ayudar, te va a hacer más productiva. Si tienes a las mejores personas para tu organización, te va a hacer mucho más productiva, te va a permitir crecer. Las personas, digamos, las personas son la base de la innovación. O sea, hablamos muchísimo de innovación, está muy de moda el concepto de innovación, pero en realidad necesitamos hablar de las personas, que son al fin y al cabo las que innovan, ¿no es cierto? Y el talento también nos va a permitir aprovechar estas oportunidades del mercado o ingresar a nuevos mercados, ¿no? Creo que todos hemos visto ejemplos, o estamos viendo ejemplos de diferentes empresas que durante esta crisis han tenido que modificar, adaptar, cambiar, reenfocar sus negocios con su personal, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes talento trabajando contigo y cuando este talento está retenido, digamos, porque está motivado, porque está comprometido, porque tiene una lealtad, entonces vemos cómo la organización puede, ¿no es cierto?, cambiar, virar y adaptarse a situaciones distintas, y estas personas son capaces digamos, de ayudarlos y apoyarlos, ¿no? De repente uno de los ejemplos que tenemos más cercanos desde el inicio de la pandemia es de la panadería, pastelería, que hoy día es Mini Market San Antonio, ¿no? En un principio, digamos, hubo el compromiso de cuidar a su gente, cuidar a su talento, y luego cambiaron, ¿no es cierto?, modificaron su negocio, ampliaron su negocio a este tema de los mini market. Hoy día creo que hay un tema de delivery 24 horas, y todas estas modificaciones o cambios en su negocio los han hecho con su gente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Lo que pasa en el Perú es que las organizaciones sí identifican que hay una escasez de talento calificado. O sea, estas empresas buscan un perfil que sienten que no están encontrando en el mercado. Aún más cuando estamos hablando de la economía digital, ¿no? Entonces, se busca un perfil mucho más digital, se buscan profesionales de transformación digital, ¿no es cierto?, que no necesariamente las empresas están encontrando. Hay pocos en el mercado, y entonces justamente ahí es donde se genera una guerra entre las empresas por este talento, ¿no es cierto?, que es escaso. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son las herramientas, de alguna manera, ¿no es cierto?, que tienen las empresas para ganar esta guerra del talento? Bueno, atraer, ¿no es cierto?, atraer al talento, al mejor talento para su organización, que ese es, digamos, todo un tema aparte. Pero luego también es identificar el talento que está en tu empresa y retenerlo, ¿no es cierto?, que no se vaya, porque acuérdense que hay una guerra. O sea, probablemente hayan otras empresas queriendo que tus mejores personas se vayan a trabajar con ellas, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para retener a nuestros talentos? Y tanto para la atracción como para la retención tenemos diferentes estrategias que justamente hoy día vamos a conversar. ¿Podrían colocar en el Jamboard una palabra que ustedes asocian con el concepto de retención? Vamos a ver el Jamboard. ¿Dónde está el Jamboard? Aquí en la segunda hoja del Jamboard. ¿Qué palabra asocian con el concepto? Cuando yo digo retención, ¿qué palabra les viene a la mente? ¿Ok? También le están poniendo acá en el chat, atrapar, ¿ok? No dejar ir, mantener, fidelidad, me gusta la palabra, ¿no?
desarrollo individual, seguridad, qué interesante, compromiso, consideración hacia el trabajador, estabilidad, seguridad, miren qué interesante. Buen desempeño, ok, yo retengo, ¿no? Al que se desempeña bien, al que se desempeña mejor. Ok, la retención como una estrategia generadora de valor agregado, sí, definitivamente. Talento, ok, retención y talento, ¿no? Porque claro, ya no hablamos sobre selección, ya no hablamos sobre desarrollo, hemos cambiado nuestra mirada hacia las personas. Ahora hablamos de atracción, ahora hablamos de retención. ¿Por qué hemos cambiado esta mirada? Justamente porque para nosotros las personas ya tienen otra importancia, ¿ok? Otro impacto en nuestras organizaciones, ¿no? Retención y atracción para mí son caras de la misma moneda, porque definitivamente si tú no atraes a las personas que tienen todas estas características que ustedes están poniendo, entonces la verdad mejor no las retengas, ¿no? Mejor que se vayan. O sea, tú retienes a quien tiene estas características, a quien es eficiente, quien se está desarrollando, ¿no es cierto? Quien es fiel, quien tiene compromiso contigo, a esas personas a las que tú tienes que retener. Pero primero tienes que atraerlas, ¿no? Entonces, para mí el tema de atracción es muy, muy interesante. Es lo que estoy estudiando, es lo que estoy investigando en mi tesis de doctorado, justamente porque me parece fundamental la atracción para la retención, en realidad, ¿no? Ok, muchas gracias. Por favor, cualquier pregunta la podemos apuntar y al final encantada de conversar, y cualquier comentario también nos ayudaría. ¿A qué llamamos retención? En realidad pueden haber muchas definiciones, pero básicamente la retención es un esfuerzo organizado, ¿ok? Eso es importante porque esto es un plan o una estrategia, ¿ok? Que yo como organización voy a desarrollar para enfrentar la rotación voluntaria, ¿ok? De mis trabajadores y obviamente lograr conservar al personal que yo deseo, ¿no? Ahora, lo primero que necesitamos hacer es realmente, ¿no es cierto? Si mi definición dice que lo que yo quiero es enfrentar la rotación voluntaria, esa frase, esas dos palabras son clave. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar, decidir, evaluar si tengo un problema de rotación o no tengo un problema de rotación. Porque la rotación no es mala, ¿ok? La rotación no es mala por sí misma, ¿ok? Sino que cuando se va la gente, por ejemplo, en la que tú más has invertido, con la gente que está en los puestos o en los proyectos más críticos, ¿no es cierto? Las personas que son más difíciles de encontrar en el mercado, ¿ok? Ahí es donde tenemos un problema. Entonces, lo que yo quiero es compartir un modelo, que luego les voy a dejar mi correo, si quieren luego les mando la lectura, porque es súper chévere, les mando un artículo también trabajado con un grupo de tesistas míos, en donde te dice, a ver, un momentito, primero, antes de desarrollar una estrategia de retención, primero, fíjate si realmente tienes un problema de retención, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es ver qué tipo de rotación tienes, ¿ok? Y entonces, ¿qué cosa es la rotación? La rotación es el análisis de la cantidad de trabajadores que se van de tu organización, ¿ok? ¿Cuántos trabajadores se van versus el total de trabajadores? Entonces, si ustedes ven la fórmula así, la fórmula no es ni buena ni mala, ¿ok? La fórmula, en realidad, hay un nivel de rotación natural, sano, ¿ok? ¿Por qué? Porque las organizaciones cambian, las personas cambian y es normal, ¿no es cierto?, que un grupo de personas ya no sienta pues que sus intereses están alineados o que su vida personal incluso ha cambiado, ¿no es cierto? Y entonces esas personas se van y nuevas personas vienen, ¿ok? El problema es cuando ese intercambio se hace muy alto, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de la definición rotación voluntaria? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de rotación, ¿ok? Hay una rotación que es involuntaria.
involuntaria vista desde nosotros como trabajadores, o sea, Paloma como trabajadora. Cuando es una rotación voluntaria significa que a Paloma la despidieron o Paloma se jubiló, ¿no? O sea, involuntaria es que no necesariamente Paloma se quería ir de la empresa, pero terminó su contrato, terminó su proyecto, se jubiló o la despidí. Yo, cuando hablo de retención, quiero ver la rotación voluntaria. O sea, yo como empresa, Palomita S.A., quería que ustedes se quedaran, pero ustedes se fueron, ¿ok? Entonces, ahí es donde comenzamos a analizar si hay un problema o no. Ahora, la rotación voluntaria también tiene dos tipos, ¿ok? La funcional y la disfuncional. ¿Qué es la rotación voluntaria funcional? Significa que estoy de acuerdo, ustedes no querían que se vayan, pero se fueron. Sin embargo, ¿ok? Ustedes, digamos que los puestos o las competencias, el perfil que ustedes tenían, no es tan difícil de reemplazar, ¿no? Entonces, de repente son puestos más operativos, que no agregan mucho valor, ¿no es cierto? Que de repente los podemos tecnificar, de repente los podríamos tercerizar, contrato a una empresa, ¿no? Entonces, la rotación voluntaria funcional, bueno, qué pena, pero puedo solucionar el problema. Mi gran problema es cuando esa rotación voluntaria es disfuncional, significa que me genera problemas en las funciones, en los procesos. ¿Ok? Porque es muy difícil el conocimiento que tú tienes, las habilidades que tú tienes, la experiencia, el manejo de clientes, de proveedores, ¿no es cierto? Todo eso es muy difícil de reemplazar, ¿ok? Y finalmente, tienen ustedes la rotación voluntaria y funcional, también tiene, ¿no? Todo tiene dos caminos, la evitable y la inevitable. ¿Cuál es la rotación voluntaria y funcional inevitable? Bueno, Paloma, ¿no es cierto? Paloma se enamoró, ¿no es cierto?, de un chico en Australia y se va a vivir a Australia. Puede ser que Paloma sea un talento, que realmente tenga un perfil muy requerido, pero claro, ante una decisión personal de esa naturaleza es inevitable. Es bastante difícil que yo como organización pueda hacer algo para retenerla, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando, aunque hoy día con la tecnología podrían retenerme, ¿no es cierto? Yo podría trabajar desde Australia. ¿Qué pasa cuando esta rotación voluntaria y funcional es evitable? Significa que se pudo evitar, ¿ok? Se pudo evitar, solo que o sea, no tuvimos la información o no buscamos la información, ¿no es cierto? No comunicamos los beneficios, no empatizamos con la persona, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hemos fallado. Es ahí donde realmente tenemos que enfocar nuestra estrategia de retención, porque todas las organizaciones tienen recursos limitados, no puedo retener a todo el mundo, ¿no? Entonces, si tengo que comenzar, voy a comenzar a solucionar, ¿no es cierto?, estos temas evitables para poder trabajar en la rotación voluntaria disfuncional, ¿no? Que es la que me hace más, como que más daño, ¿no? Ahora, entonces, si tengo una rotación funcional, voluntaria disfuncional y evitable, sí, tengo un problema. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes se están yendo? ¿Ok? ¿Quiénes se están yendo de la organización? Por ejemplo, se están yendo mis chicos y chicas jóvenes que están en servicio al cliente. O sea, que ya tienen, pues que tienen ha habido toda una capacitación, ¿no es cierto? Que conocen mis procesos, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo siguiente también es que necesitamos calcular cuáles son los costos de esta rotación. Entonces, estamos frente a una propuesta que yo les hago de realmente entender a la retención como una estrategia que tiene que tener un plan. Porque ustedes, ¿no es cierto?, cuando sean jefes, gerentes de proyectos, de recursos humanos, ustedes van a tener que ir y sustentar estas decisiones, ¿no? Oye, vamos a hacer esta estrategia de retención. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son los costos? Y hay costos tangibles, ¿ok? Y hay costos intangibles. Hay costos tangibles, no sé si lo puse por acá, ¿no? Hay costos tangibles relacionados, por ejemplo, a los procesos de selección, reclutamiento y capacitación, inducción de las nuevas personas.
Hay costos intangibles como el conocimiento, los contactos, las relaciones, el networking que ustedes se llevan. Y luego los costos de reemplazo, luego los costos también a la hora que ustedes se van, ¿no es cierto? Probablemente hayan bonificaciones, etcétera, costos laborales, y los costos de traer a tu reemplazo también. Se entiende que va a venir tu reemplazo, va a tener un periodo de aprendizaje donde probablemente cometa errores, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos los tomamos en consideración. Lo segundo que tenemos que ver es, bueno, ¿no? O sea, ¿estoy mal o estoy en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no es cierto? No estoy tan mal, o sea, estoy mal, pero no tan mal. ¿Cómo está mi sector? ¿Cómo está mi competencia? ¿Por qué? Porque los niveles de rotación también cambian, ¿no? Los niveles de rotación, por ejemplo, en un fast food, pues son una locura, 80%, 70%. Entonces, si ustedes tienen 30%, algo están haciendo bien, ¿no? Entonces, tenemos que un poco ponernos en contexto, digamos, ¿no? Y luego también dentro de mis áreas, dentro de mis diferentes áreas, ¿cómo es la rotación? Tengo un problema estructural, o sea, todo está mal, o realmente nos falta por ejemplo, nos falta un trabajo en paquete de beneficios, o de repente estamos hablando de un área en particular que tiene problemas específicos, ¿no? Y luego también pensar, perfecto, entonces, ¿qué perfil? O sea, ¿qué perfil de personas necesito en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, respondiendo todas estas preguntas, es que nosotros vamos a poder llegar a una conclusión, ¿no? Que es, ok, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es mi tasa de rotación? ¿Mi tasa de rotación es aceptable o es alta y creciente, ¿no? ¿Quiénes se van? ¿Es funcional? Bueno, no importa. ¿O es disfuncional? Mira, la verdad estoy perdiendo a la gente más crítica de mi proyecto bandera de este año, por ejemplo, ¿no? Y entonces, disculpen, ¿cómo son los costos? Me olvidé. No, mira, los puedo manejar o son costos muy altos. Entonces, aquí vamos en el caminito llegando a cuál es, en este caso este es Allen, es un autor, nos dice qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las respuestas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de atracción, retención y estrategias, ¿no? Entonces, puedes tener, puede ser que digas, mira, no te preocupes si tus costos son laborables, entonces hay algunas estrategias específicas, pero si tus costos de rotación son intolerables, o sea, son demasiado altos, si tu tasa de rotación es muy alta, si los que se van son disfuncionales y te están haciendo mucho daño a tu organización, a los procesos, entonces necesitas hacer estrategias generales y estrategias específicas, de los dos, ¿no? Y ahí entramos a la segunda parte del título que, digamos, me propusieron, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de estrategias podríamos generar, ¿no? Quisiera ver si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha, Paloma, sí. Perfecto. Un estudio de mercado interno primero, a través de entrevistas, focus groups, identifican qué es lo que el colaborador valora en la compañía, ¿no? Entender un poco qué es lo que valora, qué es lo que le gustaría que la compañía implemente y qué es lo que la compañía debería dejar de hacer para que sea más atractiva. Después se van a la parte de afuera, se van al ambiente externo, identifican qué es lo que las personas de afuera valoran en la compañía donde les gustaría trabajar, ¿no? Hacen el mix y desarrollan una propuesta de valor. Una vez que tiene esa propuesta de valor, la ejecutan, ¿no? Y ahí comienza la implementación de esa estrategia de retención. Se trata de abarcar esta propuesta de valor a través de 3 variables grandes, ¿no? Digamos, la primera es el tema de compensación. Tiene que haber un análisis de cliente interno, externo e individual, ver cuánto paga el mercado, cuánto yo pago como compañía y cuánto este colaborador que sea de generación marea en la compañía, si marea más, se le paga un poco más, ¿no? Para que tenga, digamos, equidad. La segunda, el tema de crecimiento, son estos proyectos que se le asignan a estas personas para que sigan creciendo en la organización, ¿no? Son proyectos de gran impacto, hay programas de trainees que tienen un alcance regional, entonces los turnan, digamos, van a estar en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera, y tienen, digamos, un crecimiento, un desarrollo interesante. Y el tercero es el tema todo el tema de entrenamiento, capacitación,
¿no? Las personas valoran que la compañía invierte en ellos en términos de maestría, de estudio de posgrado, de especializaciones de finanzas, de marketing, de competencias blandas, como son digamos, competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, etc. Dos errores que cometen. El primero es que muchas veces no identifican qué es lo que las personas dentro de la compañía realmente valoran, ¿no? Hay personas que valoran de repente el paquete de compensación, valoran más el tema de clima, valoran más el tema del desarrollo del líder, etc. Y por otro lado, también es el mix generacional. O sea, cada generación dentro de la compañía tiene diferentes motivaciones, ¿no? Y tiene diferentes necesidades también. No les puedes ofrecer lo mismo a una generación X que a una generación Y. Probablemente la generación Y valore más el desarrollo o el crecimiento de una compañía a través de retos o a través de proyectos de gran impacto, y la generación X valore más el tema de la estabilidad dentro de la compañía, minimizar la incertidumbre, posiciones de más largo plazo. El líder juega un papel importante en esa retención. El líder tiene que entender cuál es. Ok, entonces, interesante, porque justamente complementando son estrategias, pero cuando vamos a, digamos, son estrategias como la compensación, como crecimiento, como el entrenamiento, pero luego también tenemos que tener información sobre las personas, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué generaciones? Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con este tema de las generaciones hasta que no tengamos un estudio propio, digamos, en el Perú. Ustedes mejor que nada saben que la psicografía depende mucho del contexto, pero es, ok, de repente tienes diferentes grupos, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me encantaría, ese es mi postdoctoral, los estilos de vida de Rolando Arellano, por ejemplo. Entonces, él lo que te dice es, oye, tienes diferentes estilos de consumidores, tenemos también diferentes estilos de trabajadores, y estas estrategias probablemente vayan a tener que adecuarse, digamos, a estos diferentes estilos. Entonces, lo que Allen dice es que tenemos que tener estrategias generales que son transversales a toda la organización. O sea, como organización tenemos que desarrollar algunas estrategias para mejorar nuestra retención, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la estrategia de marca empleadora, ¿no? Que ustedes también lo mencionaron en el Jamboard. La marca empleadora es un concepto de, digamos, cómo soy reconocido como empleador en el mercado. Las definiciones de marca empleadora hablan de un paquete de beneficios o de atributos, ¿no es cierto?, funcionales, económicos, psicológicos, que ofrecemos como empresa, pero no solo eso, porque algunas otras definiciones dicen, no importa que solo lo ofrezca, sino también lo tienen que saber, ¿no es cierto?, los demás. La marca empleadora es una estrategia que te ayuda a retener a tu gente, pero también a atraer a quien, digamos, a quien tiene el perfil, ¿no? La marca empleadora es un poco como lo decía el video, ¿no? O sea, estas estrategias o iniciativas las aplicas en tus trabajadores y luego también las comunicas para hacerte más atractivo, digamos, ¿no? Tener una estrategia de atracción, ¿no es cierto? Y acá vamos también al comienzo de este concepto de talento, ¿no? Este es el primer... la primera vez que se habla de la guerra del talento, ¿ok? Este es el artículo seminal, el 98, y entonces justamente pues preguntan, oye, bueno, ¿y qué cosa es lo que va a de alguna manera motivar a este talento, ¿no? Por el cual nosotros estamos peleándonos, ¿no? Y las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Una compañía, ¿ok? Todo lo relacionado a una buena compañía donde tú puedas trabajar, ¿no? Valores, cultura, los estilos de gestión, los desafíos que te presenta la compañía, el liderazgo o el posicionamiento que tiene, trabajar con gente talentosa también, ¿no? Para aprender, que desarrolle, ¿no es cierto?, que la misión de esa compañía te inspire, ¿ok? Que tengas una buena relación con los colegas y una seguridad. Entonces, todo esto nos va dando ideas de estrategias para
retener, ¿no? Lo otro son el trabajo, cómo estamos en las funciones que estamos ofreciéndole a estos talentos, ¿no? Tienen libertad, tienen autonomía, sus trabajos son, digamos, atractivos, son interesantes, ¿no? Son desafiantes, les permiten seguir creciendo dentro de sus carreras profesionales, digamos, trabajan con un líder, justo el video nos hablaba de la importancia del liderazgo. Y finalmente el tema de compensación, que también se mencionó en el video, ¿no? Compensaciones diferenciadas, paquetes de beneficios diferenciados, ¿no? Puede ser dónde trabajas, etcétera, etcétera. Entonces, esto de aquí se repite, ¿no? Se repite mucho. Otra estrategia también transversal es todo lo que hoy día estamos trabajando con la transformación digital, ¿no? Incluir, digamos, en la transformación digital, capacitarnos, pero también darnos espacios para aprender, y darnos espacio también para utilizar, digamos, la última tecnología, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven respecto de cómo se usa la tecnología en las mismas áreas de recursos humanos, van a ver que todavía en las empresas en Latinoamérica, digamos, no estamos tan cerca. Si bien esta es información del 2018, sí creo que esta crisis ha hecho probablemente que como organizaciones apuremos. Sin embargo, la transformación digital se está dando principalmente en otras áreas, ¿no? Operativas, probablemente, de productos hacia el cliente, pero no sé si necesariamente hacia adentro, ¿no? Y entonces, y las estrategias específicas, ya, digamos, ahí tengo un abanico y un conjunto de posibilidades que van a ser específicas a qué es lo que está pasando con la rotación en la organización. Ahora, ¿pero cómo voy a saber? Bueno, un poco lo que decía el video, ¿no es cierto? Hacer entrevistas, hacer focus group, ¿no es cierto? Hacer encuestas. Una herramienta poderosísima son las entrevistas de salida, cuando alguien se va, ¿no es cierto? Las entrevistas de salida, el seguimiento a la gente nueva, cuando alguien nuevo entra, digamos, las primeras semanas, para levantar información y saber realmente, ¿no es cierto?, qué es lo que, digamos, en qué estamos fallando o qué cosas estamos haciendo bien también, y tenemos que seguir haciendo, ¿no? Ahora, justamente, y que he hablado así como una loca un poco rápido, porque quería llegar justamente a estas estrategias específicas que creo que están muy alineadas con, digamos, el tema que hoy nos convoca, ¿no? Desde el 2017, Mercer, en sus estudios anuales, nos viene diciendo que las personas buscan, ¿ok?, espacios cada vez más personalizados, ¿ok? Me encanta este centro que dice Yo Incorporated, ¿no es cierto? Yo, digamos, buscan balance vida-trabajo, ¿ok? Y es una herramienta de retención, y yo les diría que en este momento, que como todos hemos visto, hemos sufrido un completo desbalance porque estamos viviendo y trabajando y estamos haciendo todo en el mismo espacio físico, ¿no? Esto se vuelve aún, ¿no es cierto?, más importante. Por otro lado, el cuidado de la salud también, ¿no es cierto?, si bien lo decíamos desde hace 4 años, pero hoy día se vuelve fundamental, ¿no es cierto? El enfoque, digamos, el apoyo, las actividades que pueda hacer la empresa para ayudarte a mejorar tu salud. No solo, claro, hoy día estamos viviendo ante un problema de enfermedad, sino prevención, ¿no? Mucha prevención, y ahí vamos a ver algunas ideas, ¿no? La posibilidad que tú gestiones tu propia carrera, acuérdense que es esta idea de la personalización, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tú gestiones tu propia carrera, la empresa te da, digamos, las grandes líneas, te marca la cancha, ¿no es cierto? Y te da los instrumentos, y tú te vas preparando, ¿no es cierto? Y tú vas viendo cómo mejor avanzar. Eso se hace muy, muy atractivo para que una persona se quede, ¿no? Justo... hace poco estaba en otra conferencia donde justo decían, bueno,
¿Cómo hacemos para retener a esta generación joven que de por sí tiene muchas ansias de, digamos, de no estar mucho tiempo en un mismo lugar, ¿no? Pero si tú le das esta capacidad y esta, digamos, poder de gestionar su carrera, en realidad esa persona puede hacer su camino, ¿no? Y entonces este camino puede hacer que la persona quiera quedarse porque siente que está haciendo cosas nuevas, que no está haciendo lo mismo, que está aprendiendo, ¿no es cierto? Y que se escucha su voz, ¿no? Y finalmente la gestión del dinero, que obviamente ahora será muchísimo más importante, pero es cómo hace la empresa para ayudarme, ¿no es cierto? Justamente a mejor manejar mi dinero. Entonces tenemos empresas que dictan cursos de finanzas personales, tenemos empresas que como beneficios proponen ciertos planes, ¿no es cierto?, de retención. Por ejemplo, mira, o sea, si tú te quedas con nosotros 2 años, estas bonificaciones, si tú te quedas un cierto tiempo, de repente acciones dentro de la empresa, algún tipo de plan de jubilación que complemente el plan de jubilación que por ley tenemos que tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para poder, digamos, de alguna manera ayudar a la persona o acompañarla en una visión de largo plazo hacia, digamos, ir madurando con nosotros en esta empresa económicamente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estos son elementos y miren, o sea, los venimos diciendo desde hace algunos años, pero creo que hoy se vuelven fundamentales, ¿no? ¿Qué era lo que justamente, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de los trabajadores? Su salud, su bienestar, ¿no es cierto? Y su carrera. Hoy día creo que también, a pesar de que ha pasado todo lo que ha pasado en este año y meses loco, si ustedes me responden, creo que estamos en lo mismo. Estamos en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra carrera profesional, ¿no? Ahora, ¿qué cosa debemos trabajar en pandemia? ¿Qué cosa tenemos que tomar en consideración? ¿Cuáles son estas estrategias específicas que podemos, como organizaciones, como empresas, desarrollar nosotros para retener a estos talentos? Por ejemplo, nuevas prioridades. ¿Ok? Las organizaciones estamos teniendo nuevas prioridades. Tenemos que tenerlas. ¿Ok? Hay una prioridad de costos, definitivamente, porque las ganancias se han reducido, pero también es muy importante que las empresas tengan un enfoque centrado en las personas. Hoy día las empresas tienen un enfoque centrado en las personas muchísimo mayor. Entonces, sí es cierto que esta crisis es realmente terrible lo que estamos pasando, pero cuando la vemos, ha sido un catalizador del cambio organizacional, un catalizador en transformación digital y un catalizador también en la percepción de las empresas hacia las personas. ¿Ok? Estamos buscando, como dice ahí, la integridad de las personas, estamos orientados a su salud, ya no solo a su salud física, a su salud mental. O sea, para mí es fundamental que hoy día la salud mental sea un tema de conversación, ¿no es cierto? Ese tabú creo que poco a poco se está perdiendo y eso es un gran logro, ¿no? Los retos principales, por ejemplo, son los planes de bienestar, ¿no es cierto?, para fomentar la salud integral, y esto solo ha venido a quedarse, ¿ok? Porque si bien es cierto, Dios quiera, nos vacunamos todos, ¿no es cierto?, por lo que estamos viendo, esto no es algo que va a desaparecer. Digamos, estos virus van a seguir apareciendo y lo único que nos va a ayudar de alguna manera es tener una mejor salud, ¿no? Entonces, hoy día también las organizaciones están enfocándose en trabajar, en ayudar, en promover, ¿no es cierto?, la salud integral de su personal, ¿no? Y incluyendo, pues, oye, cómo es nuestra salud ahora que estamos trabajando a distancia, ¿no es cierto?, que no estamos en el mismo sitio, que tenemos todas estas otras responsabilidades, ¿no? Es una nueva manera de mirar el trabajo definitivamente, ¿no?
Otras organizaciones van a tener un gran, digamos, reto de volver al espacio físico. ¿Cómo vamos a volver al espacio físico? Y todos los protocolos, digamos, que vamos a tener, ¿no? El teletrabajo como una nueva realidad y qué van a necesitar las personas en teletrabajo, ¿no? Yo personalmente creo que necesitamos aprender a teletrabajar, ¿no? Para poder lograr ese balance de vida, para poder lograr seguir, digamos, sintiendo que estás creciendo, no que solo trabajas, sino también que estás creciendo profesionalmente, sentir que tienes salud, ¿no? Entonces, eso va a ser un reto importante también, como las nuevas tecnologías. El video nos hablaba de esta propuesta de valor que tenemos que nosotros desarrollar para poder retener a nuestro personal, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos para desarrollar un sentimiento de pertenencia, de lealtad, de compromiso cuando estamos lejos, ¿no? Estamos lejos físicamente, no nos estamos viendo. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo estamos cerca de las personas? ¿No? Yo siempre les digo a mis chicos en gestión, digamos, y se los digo a ustedes también, que a mí no me importa, digamos, a qué especialidad vayan ellos, si quieren ser marqueteros, si quieren ser financistas, si quieren ser logísticos, que les vaya bien, a mí no me interesa, ¿ok? Pero todos, y ustedes también, todos, ¿no es cierto?, están estudiando para justamente tener un crecimiento personal, profesional y llegar a una posición de jefatura, de liderazgo de equipos. Sea que ustedes quieren poner un emprendimiento, ¿no es cierto? Sea que ustedes van a trabajar en la empresa familiar, sea que ustedes quieren trabajar en una gran corporación o una empresa mediana, ¿ok? Su desarrollo profesional solo va a ir hacia liderar personas, ¿ok? Y es imposible que un área de recursos humanos, así sea el área de recursos humanos más, o sea, ultra, ¿no es cierto?, Procter & Gamble, es imposible que el área de recursos humanos haga todo. Ustedes como jefes van a ser los llamados y las llamadas a generar digamos, ese compromiso, porque la comunicación, la cercanía, ¿ok?, la van a tener ustedes. Yo desde el área de recursos humanos no voy a poder, ¿ok? Si somos 20, quizá, pero donde seamos 100, 200, 300, no vamos a tener, pues, no sé, ¿no?, un analista de recursos humanos por cada 5 trabajadores. No, vamos a la quiebra, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como jefes van a ser los llamados, y las áreas de recursos humanos lo que hacen es trabajan a través de los jefes, les dan las herramientas. Entonces, sea que ustedes quieran trabajar en las áreas de recursos humanos o quizás estén pensando en alguna otra área, es fundamental que tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser quienes, y en este momento es mucha la preparación que se está haciendo con los líderes y con los jefes, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? En hacerles entender que, digamos, y hacerles desarrollar la empatía, o sea, que entiendan a sus trabajadores, que entiendan a sus trabajadoras, que hablen con ellos, que les pregunten cuáles son sus realidades, ¿ok? Para que puedan ver qué beneficios o qué apoyos o qué asesorías necesitan, ¿no? O sea, hoy día, digamos, los jefes tienen pues gente que está, que se enferma, o tiene gente que pierde, digamos, familiares directos por temas de salud. Entonces, son temas, yo no les voy a decir a ustedes que son psicólogos y están estudiando psicología, muy complejos de manejar. Y yo como jefe tengo que tener la apertura, la comunicación, la confianza, la empatía, para saber que la persona está trabajando eso y para ver cómo lo puedo ayudar. Eso va a generar un impacto de lealtad, de compromiso muy importante. Yo soy una convencida que durante este año, 2 meses, 3 meses, ¿ok?, se están generando muy fuertes lealtades, pero también se están rompiendo muchos vínculos, ¿no? O sea, yo creo que están sucediendo las dos cosas, por la manera en que estamos acompañando a las personas en esta crisis, que cada uno de nosotros está teniendo una situación muy, muy particular, ¿no? Ahora, ¿qué hay? Miren, hay muchísimo que podemos hacer, ¿no? Cómo vamos a trabajar el teletrabajo, por ejemplo, soporte técnico, ¿no? No todos tenemos
que tener el mismo conocimiento, horarios diferenciados, por ejemplo, en flexibilidad. Si ustedes tienen en sus equipos mamás y papás, ojo, o sea, los hijos y las hijas están en el colegio ahí, ¿no es cierto? Y muchas veces los tienen que ayudar. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo eso en consideración? ¿No es cierto? Las propuestas de valor, ¿no es cierto? Cómo voy a virtualizar los procesos clave, cómo puedo hacer estrategias de ventas virtuales, cómo voy a manejar la transformación digital, cómo virtualizo las reuniones, cómo hago encuestas de percepción, si tengo un comité de crisis para ver todos los elementos de beneficios, digamos, de bienestar de las personas, el apoyo a la salud mental, que es fundamental, ¿no? Espacios virtuales de integración, o sea, ¿no? Cómo hago que los equipos, que las personas, cómo sigo celebrando, por ejemplo, ahorita nos viene el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Trabajo, ¿no? Mañana yo tengo en la universidad, hemos recibido una invitación, ¿no? A las 4 de la tarde, vamos a ver qué cosa nos ofrecen por el Día del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo genero estos espacios para ir desarrollando estas estrategias dependiendo de las necesidades de mi gente, ¿no? Y claro, si quiero atraer ya, bueno, ferias de trabajo virtuales, ¿no? Todo lo que es la inducción, ¿no? Pero luego cómo también desarrollo al colaborador, o sea, cómo manejo su balance día-trabajo, cómo manejo su crecimiento, cómo manejo también digamos, su desarrollo, ¿no? Reconocimientos, capacitaciones, webinars, por ejemplo, como estos, ¿no? Cursos, certificados, maestrías, o sea, hay, digamos, mucho por, de alguna manera, por identificar para poder desarrollar estas estrategias específicas que me permitan retener, ¿no? Ahora, no he hablado del coaching. ¿Por qué no he hablado del coaching? Porque justamente creo yo, y de repente lo debería haber puesto en el PPT, porque creo yo que el coaching es así como omnipresente, ¿no? O sea, en este momento el coaching, digamos, de un servicio, que podría ser un servicio brindado por un conjunto de profesionales que se certifican como coaches, yo creo que está pasando a ser una competencia, ¿no? Entonces creo yo que a ustedes, digamos, cuando quieran acceder a una posición dentro del perfil, se va a pedir, ¿no es cierto?, estas características del coaching, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que justamente se quiere es, como todas estas ideas que he compartido con ustedes, como les decía, cuando ustedes sean responsables de equipos, ¿no?, de trabajo, tienen 2 personas, tienen 10, tienen 5 personas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ustedes van a poder trabajar con esas personas para brindarles ese balance de vida-trabajo, para brindarles el reconocimiento, para permitir su crecimiento, su desarrollo, ¿ok? Para permitir que, digamos, armen su carrera profesional, cómo van a empatizar con esas personas, cómo van a velar por su salud mental. Entonces, todas estas nuevas responsabilidades, creo yo, que están orientadas a una competencia de coaching, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Hoy en día tenemos a los coaches trabajando muchísimo con justamente los jefes, ¿no? Porque, digamos, las empresas se han dado cuenta que lo que tenemos que hacer es, tenemos que, de alguna manera, fortalecer a estos jefes, ¿no? Fortalecer a estos líderes, o sea, convertirlos en líderes y fortalecerlos para que puedan trabajar, ¿no es cierto? Y para que puedan gestionar a las personas en esta nueva realidad, ¿no? Ahora, interesante, justo quería traerles este último estudio de Mercer de este año, ¿no? En donde dice, bueno, ¿y qué van a hacer las empresas en el Perú, ¿no? Y entonces miren lo que dicen, ¿no? El 40% tiene que incentivar la transformación, cambiar habilidades, ¿ok? Y recompensar a las personas que se están transformando y que están ayudando a transformarse, ¿no? Necesitan definir las necesidades futuras que tienen, ¿ok? Y reestructurarse,
las necesidades futuras en temas de personas y reestructurarse, ¿no? Y van a dar prioridad. Entonces, hoy día, cuando hablamos de capacitación, vamos a hablar del upskilling o del reskilling, ¿no? Mejorar o cambiar las competencias y las habilidades, ¿no? O sea, va a estar, digamos, ahí, ¿no? Y miren, crear una cultura de cuidado y bienestar, definitivamente. El cuidado y el bienestar van a estar en el centro de la manera en que gestionamos a las personas. Y uno más es potenciar la experiencia del empleado, ¿no? Ese es otro tema fascinante que puede ser, digamos, motivo para otra conversación, pero es identificar, trabajar y potenciar esta experiencia del empleado para lograr, digamos, también esta retención. La experiencia del empleado puede ser una estrategia general, ¿no es cierto?, que tomemos como organización. Ahora, ¿qué es lo que en este momento estamos viendo muchísimo como una tendencia? Todo el tema de mindfulness, por ejemplo, ¿ok? Estamos viendo los beneficios del mindfulness a todo nivel, al nivel más alto, ¿no? De alta dirección, el impacto que tiene en las personas, en su aspecto personal, ¿no es cierto?, en sus relaciones también en el trabajo, en su aspecto laboral. Entonces se está hablando mucho y de manera muy interesante del mindfulness. Los psicólogos in-house, o sea, hoy día estamos viendo muchas empresas convencidas de que necesitan tener el apoyo psicológico dentro como parte de los beneficios o digamos el bienestar que le proveen a sus trabajadores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad, contarles, nosotros tenemos un servicio para alumnos y para docentes, ¿no es cierto? Tenemos un programa en el cual tú te suscribes y tienes 4 sesiones, me parece, ¿no? 4 sesiones con una persona que te puede ayudar. Obviamente es así como una respuesta de crisis, pero tenemos de alguna manera ese beneficio, ¿no? Esta concepción de la atención uno a uno, del trabajo uno a uno, ¿no? Las áreas de recursos humanos, las áreas, todo el tema de bienestar, ¿no es cierto?, de seguridad y salud, están tratando de trabajar uno a uno porque cada persona pues está teniendo, ¿no?, una situación compleja y bastante difícil y diferente al siguiente, ¿no? Pero por otro lado también se generan espacios de juego, de diversión, ¿no? Tenemos todos los viernes o nos juntamos una vez al mes, ¿no es cierto? Y de alguna manera para continuar esta integración, ¿no? La flexibilidad es fundamental, sobre todo conociendo los roles, los diferentes roles que tiene tu personal, ¿no es cierto? Las diferentes situaciones que está enfrentando en esta nueva normalidad y todo lo que son los programas de wellness, ¿no es cierto? Están habiendo programas, casos, cursos, están habiendo cursos, ¿no es cierto? O pequeñas actividades o descuentos, pero de alguna manera promover, ¿no es cierto?, digamos, este bienestar como beneficio. Entonces, todos estos son beneficios que las empresas hoy en día están proveyendo a sus trabajadores como manera de retenerlos durante esta situación en particular. Pero como vimos del estudio de Mercer del 2017, seguimos en la línea de lo que, digamos, los trabajadores pedían en el 2017. He tratado de de condensar, disculpen si de repente he corrido, ¿no? El tema nos da para mucho más. Este es mi correo, pmartinezh@pu.pe. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario o material, me escriben con mucho gusto. Y ese es mi LinkedIn, ¿no? En el LinkedIn podemos estar súper contactados, ¿no? Muchísimas gracias y, digamos, cualquier pregunta, cualquier comentario, estaré gustosa de responderlo. No se te escucha. Ok, gracias. Paloma, te agradecía muchísimo por tu presentación. Nos dejas con un montón de ideas, con un montón digamos, de conceptos para nosotros poder seguir desarrollando, para poder seguir reflexionando y poniendo en la práctica, ¿no?
Entonces, voy a cederle la palabra a nuestras anfitrionas, que son las que están seguro pues recopilando este conjunto de preguntas que van a formularte. Okay. Sí, muchas gracias, Paloma, por el tiempo. Igual que mencionaba la profesora, ha sido una presentación muy interesante. Y acá tenemos a Leonardo haciendo la primera, tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el papel de la cultura organizacional en la retención de talento? La cultura organizacional, como vimos, es el conjunto de los valores, ¿no es cierto?, de la filosofía, pero también de la manera de hacer las cosas. Y la cultura organizacional va a ser fundamental. Necesitamos seguir desarrollando una cultura organizacional para retener. Pero, aquí hay un pero, ¿no es cierto?, que es por eso por lo que yo me he preocupado de hablar de atracción y retención, ¿ok? Porque si nosotros atraemos a alguien que no hace un match con la cultura, va a ser bien difícil retenerlo. O sea, la cultura es la manera en que nosotros vemos el mundo como empresa. Entonces, si nosotros traemos a alguien que ve el mundo muy diferente, va a ser muy difícil. Entonces, parte del reto, por eso cuando hablamos de atracción siempre decimos el mejor talento para mi empresa, no es el mejor talento para tu empresa, porque nosotros necesitamos perfiles distintos. Por eso también, si ustedes, algunos de ustedes son o nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, postula una posición y de repente no queda, no es porque ustedes sean malos, sino porque de repente simplemente no hacen match, ¿no es cierto? No hacen match con esa cultura. Entonces la cultura es fundamental con las personas que digamos que están alineadas justamente en los intereses, ¿no es cierto? Hablábamos, ¿no? La importancia de la misión de la organización, o sea, qué tanto realmente la misión pues te mueve, te atrae, ¿no? Te inspira, del liderazgo, que es un elemento fundamental en la cultura, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos acá la segunda pregunta también de Leonardo y nos pregunta, ¿qué podría ser una startup o una pequeña empresa para retener el talento en el contexto de COVID-19? Esa es una excelente y gracias por la pregunta, porque si bien es cierto, lo que yo he tratado es como de darles una mirada, una lista, si quieren, en realidad la retención no es, digamos, un tema de una estrategia de miles de dólares, ¿ok? Regresemos a lo fundamental, o sea, regresemos a la base. La base es, si tú has identificado que hay un problema de rotación, preguntar a la persona, o sea, necesitas tener esa información de la persona. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que en una startup tú probablemente tienes gente que le gusta asumir riesgos, ¿no es cierto? Tienes una persona que quiere aprender, tienes una persona que está en lo último, que quiere usar la última tecnología, que quiere... Entonces, esa persona ya tienes un perfil. Entonces, lo que necesitas es darle el espacio. Entonces, por ejemplo, de repente esa persona le vas a dar flexibilidad. Le dices, mira, estos van a ser los resultados. Si tú los trabajas en 2 días, o en 3 días, o en 5 días, o en 6 días, no, tú manejas tus tiempos, porque de repente la persona tiene otros intereses, ¿no es cierto? De repente vamos a medias en ciertas certificaciones, por ejemplo, ¿no? Para que la persona pueda seguir desarrollándose. Pero necesitamos saber qué es lo que a esa persona la mueve, qué es lo que a esa persona la motiva y qué es lo que a esa persona la haga quedarse. Yo personalmente, por ejemplo, nosotros estamos viendo en un análisis de nuestros alumnos, estamos viendo un cambio, ¿no? O sea, antes nuestros alumnos eran gran empresa, y ahora estamos viendo muchos que están yendo a estas startups, digamos, o estos laboratorios creativos. Entonces, por ejemplo, ahí es, una recomendación mía es involúcralos en todo, porque si están ahí es porque quieren aprender, ¿no es cierto? Es porque quieren un espacio más personal, ¿no es cierto? Es porque quieren también poner en práctica sus conocimientos y sus habilidades. Entonces, o sea, si hay reuniones de planeamiento, inclúyelas, ¿ok? Si hay, oye, hay que hacer una lluvia de ideas, inclúyelos, de manera que se sientan parte de, ¿no? Entonces, eso podría ser importante. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta por el chat privado y dice, hoy en día, con el contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo cree usted que es la mejor forma de atraer a los jóvenes talentos de manera virtual? Bueno, atraer a los jóvenes, por eso es que el LinkedIn, ¿no? Atraer a los jóvenes es
necesito yo como empresa estar presente en los espacios donde están los jóvenes, no donde yo estoy, porque yo no me estoy atrayendo a mí misma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo como profesora, y esa es una conversación que tengo con varios profesores en la facultad, yo estoy en todas las redes sociales, no necesariamente ni siquiera a veces las entiendo, ¿no es cierto? Pero estoy ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están mis alumnos. Entonces, donde yo tengo mucha información es ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas estar donde ellos están. Y ya estamos viendo empresas, ¿no es cierto? Estamos viendo empresas que trabajan Instagram, que trabajan TikTok incluso, ¿no es cierto? Ya no les digo Facebook, porque Facebook es para viejos, ¿no? Pero los vemos en sus espacios y comunicándose, digamos, si tú quieres atraer jóvenes, es comunicándose en su lenguaje, ¿no? Entonces, en realidad esto es importante. Y LinkedIn, ¿no? Y LinkedIn creo yo que es ahí un punto medio entre los más, digamos, formales y los más informales. Hoy en día, justo en un par de semanas voy a dictar un taller de LinkedIn, pero, o sea, cuando se han dado cuenta que como buena gestora siempre le entro por el número, ¿no? Porque para mí es importante. En realidad es la red social laboral más importante a nivel mundial y en el Perú también, ¿no? O sea, entonces ahí también puede ser un espacio y un punto en medio. Muchas gracias. Ahora tenemos a Gabriela preguntando, ¿cuál es el desafío de la retención del talento en las relaciones de género? No entiendo mucho la pregunta. ¿Cuál es el desafío? O sea, digamos, cuando hablamos de género y retención, podría ser, porque no entiendo muy bien la pregunta, pero, o sea, básicamente, digamos, lo que tú tienes cuando hablamos de, digamos, de temas de género, hoy en día, ¿ok? Hoy en día cada vez es más, o sea, es más visible, ¿no es cierto? O sea, cada vez estamos haciendo más visible los problemas de género, las brechas salariales, los temas de acoso, de hostigamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos también como mucho más alertas, pueden ser, ¿no es cierto? Alertas a estas situaciones. Entonces, para retener, en realidad lo que necesitamos es erradicar completamente esas situaciones. Y hay organizaciones que están trabajando, por ejemplo, el tema de brecha salarial, conversando con Mercer, que Mercer es una consultora que ve todos los temas de compensaciones, Mercer nos dice, o sea, no sabes la cantidad de clientes que están trabajando con nosotros para disminuir esas brechas. Entonces, una empresa que disminuye esas brechas va a ser, digamos, una empresa más atractiva y una empresa donde tú te quieres quedar, ¿no? Y por otro lado también, ¿no es cierto?, cómo se están manejando las relaciones y los problemas, las relaciones de género y los problemas de género. Y yo iría más allá, no solo de género, sino también de diversidad sexual, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo tengo un grupo de tesistas con el que trabajamos un tema de gestión de la diversidad LGBT, ¿no? Y entonces, justamente, con 3 casos, ¿no? Y conversando con el Scotiabank, ellos entrevistaron, en esa época era gerente de marketing, ¿no? Que él me decía, mira, yo me fui a estudiar la maestría en Estados Unidos, estaba trabajando en Estados Unidos, no tenía un muy buen perfil, y justamente por las políticas y la filosofía de diversidad que Scotiabank tiene a nivel mundial, ¿no? Él decidió trabajar en Scotiabank, ¿no? Entonces, se convierte en un elemento de atracción y de retención, como también se convierte en un elemento de, ¿no? No sé cómo podemos decir a lo opuesto a retención, de salida inmediata, ¿no es cierto? Cuando vemos situaciones más bien que van contra la igualdad, la equidad de género o el respeto hacia las diversidades sexuales, otras diversidades también. Listo, y por último tenemos la última pregunta y es la siguiente. ¿Qué tipo de recompensa recomienda para un trabajador que cumple sus metas ahora viviendo en un contexto virtual? Dentro de su experiencia, ¿cuál cree usted que es la mejor fórmula para poder premiar a los mejores trabajadores? Lo que pasa es que no creo que haya una fórmula. En realidad, lo que hacen las organizaciones actuales, no actuales, en los últimos 20 años o 15 años, es algo así como tener un menú buffet, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente yo te puedo decir, mira, recompénsalo dándole, no sé, una beca para el estudio de inglés de sus hijos. Ya, eso a mí, por ejemplo, no me es una recompensa, porque yo no tengo hijos.
recompénsanle dándole un auto de la compañía. O sea, yo ya tengo mi auto, me sirve para ir del punto A al punto B. Cuando vas a tener a otro que es loco autos y que probablemente no le vayas a poder comprar pues el auto porque la persona... Entonces, por eso es que lo que hacen las organizaciones es tener como un menú, ¿no es cierto? Tener diferentes beneficios. Y ojo, ahí es donde volvemos. No soy yo, Paloma, Recursos Humanos, ¿no? Área, yo te doy el menú, pero quien elige el plato es el jefe, que es el que mejor lo conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ok, ¿cómo recompenso a una profesora a tiempo completo? Va a ser distinto a cómo recompenso, por ejemplo, a alguien que está en servicio al cliente, ¿no? Y dependiendo de dónde esté, puede ser una posición muy positiva o también puede recibir las quejas de todos. Entonces, probablemente ahí hayan recompensas distintas, ¿no? No todo se compensa con dinero. Si tú comienzas a compensar todo con dinero, o sea, no tienes nunca acabar. Y acuérdense ustedes, digamos, de las teorías de motivación. El dinero no es que motiva, ¿no? Tú siempre dices, sí, yo necesito más, ¿no? Entonces, si quisiéramos de repente algunos temas sí generales, podría ser temas de desarrollo, crecimiento, capacitación, podría ser, ¿no? Por ahí, temas de balance de vida, ¿no? Desconexión, por ejemplo, días adicionales de vacaciones, algunos beneficios para la familia, ¿no? O sea, si es una persona que tiene hijos, ahora todos necesitan computadoras, entonces de repente tú puedes recompensarlo, ¿no? Por ahí creería yo que podría ser o ahora temas de salud, ¿no? De repente un mejor seguro de salud, o de repente algo complementario, ¿no? Que pueda estar orientado a su salud, podría ser, pero siempre necesitamos conocer a la persona, porque lo que para una persona puede ser muy motivador, a otra persona le puede ser indiferente, ¿no? Listo, muchas gracias doctora por su tiempo y sus conocimientos, habernos acompañado el día de hoy en nombre de la Universidad de San. Y bueno, invitar a todos los participantes al webinar del día de mañana a las 9 de la mañana sobre el comportamiento sociopolítico peruano y las elecciones 2021 junto con el doctor José Ventura. Muchas gracias otra vez, doctora, y gracias a los participantes por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias, un gusto y quedamos conectados. Mucha suerte, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.